En principio, muchas gracias a todos los participantes y los asistentes. Para mí ha sido un placer levantar esta feria por primera vez. Llevamos, ¿cuántos años? 56 años de retraso, se dice pronto. Qué pena, qué pena. Pero bueno, aquí estamos el señor alcalde y yo. Este año, para que viene Dios dirá, ojalá estemos otra vez los dos, que seguro que la vamos a triplicar. Muchas gracias a todos y os dejo con el señor alcalde. Buenos días. Estoy encantado de estar hoy aquí en San Antonio recuperando nuestras tradiciones. Como bien adelantaba Faustino y ya también nos ha dicho nuestro párroco, hace 56 años hemos investigado un poco que no se hace esta feria. Antiguamente se hacía en la zona donde tenemos los campos de fútbol y donde estaba la zona del Colmenar, pero dejamos de hacerlo y tenemos constancia de hace mucho más de 100 años que se hacía esta feria. De hecho, las Navas de Marqués lo llevan en su propio nombre, llevan las Navas como terreno de pastos, terreno de territorio al final de ganado. Se inició con la oveja y luego después hemos ido avanzando en diferentes tipos de ganado, pero las Navas lo llevan su sangre, lo llevan a su sangre el ganado y la tierra. Entonces, es de justicia el que hagamos hoy esto aquí. Y podría empezar por autoridades y demás, o incluso por otra serie de personas, a agradecer, pero no. Permitidme que hoy agradezca a todas esas personas que han llenado esos corrales con sus animales. ¿Por qué? Porque han respondido. Las Navas responde y el mundo ganadero lo ha hecho. De verdad, había algunas dudas, incluso ya decía gente que nos cuesta arrancar. De verdad, lo habéis hecho a lo grande. Estamos muy contentos de esta respuesta. Entonces, muchas gracias al mundo ganadero de las Navas, muchas gracias porque a pesar de que tenemos que buscar nuevas vías de futuro para nuestro pueblo, como hemos iniciado hace poco, como la industria y otros caminos, no podemos perder nuestras tradiciones, no podemos perder el mundo ganadero que tanto nos ha dado y tanto nos dará, porque esto continúa. A pesar de los momentos difíciles, tenemos que apostar por ello. Entonces, quiero agradecer de verdad a los ganaderos de las Navas, al mundo del caballo también, a través de sus dos hípicas, y a todo el mundo animal de las Navas, porque de verdad habéis respondido y a lo grande. Luego después quiero agradecer también, por supuesto, a la corporación que nos acompaña, a todos sus concejales. Muchas gracias, Óscar, Flori, Sonia, está por aquí también Raquel, Carmen, Belén, Juanjo. De verdad, muchísimas gracias a la parroquia de las Navas, que siempre está, siempre que les decimos algo, siempre están. Y Paco, nuestro alcalde de aquí vecino, de Santa María, muchas gracias. Sí, por supuesto, al juez de paz, que siempre está aquí conmigo, a mi derecha siempre, y sobre todo también muchas gracias a las Navas. Sé que las Navas va a responder también, va a venir aquí, va a conocer su mundo ganadero, va a disfrutar de los puestos, de la artesanía, de todos los actos que hemos hecho, y que de verdad creo que lo vamos a pasar genial. Y cómo no, tengo que agradecer a dos personas que están aquí a mi lado. No sé a muchos de vosotros, los que están en el mundo ganadero, les conocen. A lo mejor otros no, pero os presento. Aquí viene Lucía desde su paraíso, desde el paraíso de Asturias, que es una gran... primero, es una ganadera de sangre y de todo, ¿vale? Y que nos acompaña hoy, que ha venido desde Asturias, y ahora les voy a pasar y les voy a dar paso a ellos, porque ellas van a ser los que realmente inauguren hoy la Feria de Ganado. La primera, siempre digo lo mismo, la primera entre comillas, porque realmente es la primera de esta nueva era, que espero continúe muchos años. Y aquí lanzo el testigo a todos los grupos políticos para que sea quien sea la nueva corporación, esto continúe y continúe en el tiempo. Y luego después a Jesús Martín Crespo. Muchas gracias, el autóctono, por estar aquí con nosotros. Otra persona muy conocida en el mundo ganadero, que lleva también el ganado y el mundo ganadero en la sangre, y que hoy van a estar aquí con nosotros para cortar esta cinta y para también acompañarnos y dar difusión también a este acto. Entonces, sin más, no me extiendo, os paso la palabra. Lucía, Jesús, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer a toda la organización por haberme invitado aquí. Para mí es un honor estar aquí con todos vosotros porque, como bien dijo el señor alcalde, yo soy ganadera y lo llevo en la sangre, y cualquier acto que sea ayudar y apoyar a este sector, siempre estaré allí. Bueno, hoy aprovecho también para decir unas palabras porque creo que el sector ahora pasa por un momento duro, y todos los que estáis aquí sois los protagonistas realmente. Ni yo ni Jesús somos, sois vosotros. Vosotros fuisteis los que organizasteis esta feria, vosotros fuisteis los que trajisteis vuestros animales, vosotros sois los que cuidáis de este territorio, vosotros sois los que hacéis esos productos de gran calidad, y por lo tanto vosotros ahora mismo os vais a dar un gran aplauso porque sois merecedores de ello.
Así que, si me permitís, pues voy a inaugurar la feria. Dar las gracias al señor alcalde también, porque me estáis tratando de lujo. Yo no sé si voy a volver para Asturias, porque con este trato que me estáis dando, estoy encantada. No sé si trasladaré para acá todo. Y bueno, pues eso, que es un honor y un privilegio estar aquí. Que sigáis siempre luchando por lo vuestro, apostando por lo vuestro, y sobre todo esos niños que estoy viendo por aquí, que son el relevo generacional, y es por los que hay que apostar y es a los que hay que inculcar y enseñar que de dónde sale lo que come, que no viene del no sale de un camión, sale de un trabajo de muchas generaciones y de mucho sacrificio. Así que nada, si me permitís, pues aquí os le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días. Nada, quería agradecer al ayuntamiento y a todos los que han sido partícipes de hacer esta feria, que esto es como ganar una batalla en estos tiempos que estamos tanto sufriendo el acoso y derribo los ganaderos. Esto es ganar una batalla y que hay una esperanza de vida, que es continuar con la ganadería, que en este país siempre ha sido tan importante y tan necesaria, y más en esta zona como estamos en la provincia de Ávila, que es tan ganadera. Así que mucha suerte, muchas gracias a los ganaderos por traer esos magníficos animales que han traído, que estáis haciendo una gran labor por todo el sector primario y sobre todo por la ganadería. Así que nada, a ver si disfrutamos de la feria, que es lo importante, y a pasarlo bien y a luchar y seguir ganando batallas hacia adelante, no volver a retroceder hacia atrás. Muchas gracias. Ahora inaugurada la feria. Las avileñas. Para las avileñas. Vamos a poner a la avileña. Muchas gracias, Muchas gracias, hola. Una foto, hacer una foto. Sí, cuéntame, Faustino, que se te ve poco. Sí. El alcalde, pero dejáis al Jolines. Fanática las comunidades. 56 años. Pues es la reanudación, la primera reanudación de la feria de ganado. Está bien recuperar lo que somos y de dónde venimos. Dice el Papa que un pueblo que no tiene memoria no tiene futuro. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente podemos saber hacia dónde vamos y tener criterios de vida. Ruinas Navas es un pueblo que es ganadero, que ha trabajado el campo, que ha vivido de todo esto, ¿no? Como tantos pueblos de nuestra provincia de Ávila. Mi pueblo también ha vivido del campo y de los animales, y está bien saberlo, y está bien que conozcamos pues cómo se vivía y también las dificultades que se pasaron y lo agraciados que somos en estos momentos por tener tanto, aunque estemos viviendo una profunda crisis. Bueno, pues vamos a comenzar esta feria pidiendo que Dios diga bien. La bendición es eso, que Dios dice bien sobre nuestras actividades y hasta sobre nuestra diversión. Vamos a pedir esta palabra buena de nuestro Dios para que lo que de ahora en adelante se va a realizar produzca frutos en la vida y en el corazón de todos. Venga, igual, mirad la Gale. Esto ya no se ve.
Lucía. Mira las barrendas enganchadas al carro. Son buenas. Buenas. Ya está yunta, dale. Jesucito. Mira el autóctono, qué cacharrinos más guapos. La hormigonera. Una hormigonera que flipa. Y este ya está para cargar pala. Menudos cacharros. Mira esta mini chiquinina. Está para las calles donde no entra la gente, donde no entran calles estrechas que no entra ningún vehículo grande. Estas son una pasada. Mirad esta. Esto te hace una franja mucho mejor que a mano. Vaya cacharro. Aquí donde la ves chiquinina te hace un trabajo bárbaro donde no entran las grandes, ¿eh? Esta ya sí está una bosca, estas sí son buenas. Y una JCB. Igual que esa JCB tiene un amigo mío que me estuvo ahí trabajando en la finca y hizo un trabajo bárbaro. Aquí en la feria de Navas, que se inaugura en Navas del Marqués. Mirad el autóctono, qué guapo. Estamos en el puente del Congosto o algo así. Bajaba de la feria de Navas del Marqués, y he dicho, vamos a grabar este puente espectacular. Es una pasada, chavales. Y ese río yo creo que es el río Tormes. Y es que tengo el móvil sin funda, y la funda con la funda se agarra mejor el móvil. Es una pasada. Mirad qué guapo. ¿Por dónde tiramos las flechas? Mirad qué portado de cantería. Los ancestros. Este es el puente. Es una pasada. España, por donde quiera que se mire, es espectacular. ¿Y esto qué? Un castillo. Cuando tenga un poco más de tiempo voy a venir a visitar este pueblo. Hoy tengo mucha prisa, que voy a para abajo, que vine ayer tarde a las Navas del Marqués en Ávila, a la feria ganadera que se ha vuelto a rehacer después de 50 años que no se hacía, que eso ha sido un gran paso para el sector primario. ¿Sabéis? Que después de 50 años se vuelve a celebrar una feria ganadera que se había perdido. Para que sepan nuestros corbatinas todopoderosos que poco a poco vamos a volver a reconquistar todo lo que nos han quitado y nos han eliminado al sector primario. Qué castillo más espectacular. El puente. Me voy para Extremadura, que hay que ir al ganado. Todavía me queda un cacho, me queda una hora y algo. Ya haremos un vídeo más bonito del puente este y vendremos a este pueblo a verlo, porque es una pasada. Yo es que pasé ayer por la tarde, lo vi y dije, ¡buah! Otra joya que tenemos en España. ¿Veis por donde pasa la nacional, la carretera? Antiguamente pasaría por aquí porque está ahí. Es espectacular. Ya sabéis que España es única y los españoles también. Es alucinante. Me ha gustado y me ha encantado.
Mirad cómo baja el río. Creo que es el río Tormes, yo creo que sí. Le voy a preguntar a este paisano a ver qué dice. Esto es así. Buenas, ¿este es el río Tormes? No. ¿Es el Tormes? No, sí. Sí, me parecía a mí que sí, el río Tormes. Pues ya sabéis, Dagales. Si lo queréis visitar este pueblo, yo lo voy a venir a visitar un día con la familia. Ahora me voy que tengo prisa. Eso que nos pasa a los ganaderos, ¿veis? Tengo pagado hasta el hotel de esta noche y ahí queda. Solo podemos dormir una noche fuera de casa. A no ser que sea, esto serían algunas fábricas o molinos o algo. Ese castillo es espectacular. Bueno, pues ya sabéis. ¿Dónde está? ¿Dónde está el porvenir? Así es la canción, ¿dónde está el porvenir? Que nos dejaron nuestros viejos. Puente del Congosto se llama. Bueno, me voy para Extremadura, ya sí que no paro más, que tengo prisa. Hay que ir aunque haya estado el muchacho con el ganado, tengo que ir a revisarlo yo también. Así que la feria ha sido un éxito y es lo que hay que hacer. Mira lo que hay aquí, os voy a enseñar el cartel. Puente medieval. Espectacular, nos vemos.